Hola, buenas noches. Mi nombre es Miriam Citlali López López. A continuación les voy a hablar acerca de la calidad de agua en el uso farmacéutico. Esto se viene hablando en la materia de procesos farmacéuticos 1, impartida por el profesor Francisco Girón Hernández. Y bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción que nos habla acerca de lo que es la calidad del agua. Este es un factor crítico en la producción de productos farmacéuticos, ya que el agua se utiliza en una amplia gama de aplicaciones desde la fabricación de medicamentos hasta la limpieza de equipos y áreas de producción. El agua, para uso farmacéutico, debe cumplir con los estándares de calidad más altos, ya que cualquier contaminación puede afectar la calidad y la seguridad de los productos finales. Por lo tanto, la purificación del agua para uso farmacéutico es un proceso crítico que involucra una serie de etapas desde la eliminación de sólidos suspendidos y materia orgánica, hasta la eliminación de microorganismos y sales disueltas. La calidad de agua se mide por la presencia de contaminantes como las bacterias endotoxinas, cloruros, nitratos y otros iones, y la presa de agua se mide en términos de su resistiva electricidad y conductividad. Las unidades del sistema internacional que utilizamos para este proceso es la purificación de agua con calidad farmacéutica. Se logra de una serie de pasos. Estas incluyen el pretratamiento, la eliminación de sólidos suspendidos y de materiales orgánicos a través de procesos como la sedimentación, la filtración y la ultrafiltración. Aquí vamos a ver una pequeña imagen de un dibujo esquemático de lo que es el pretratamiento, pero ya les hablaré un poquito más de este proceso más adelante. Dentro de esto se encuentra la desinfección, que es la eliminación de microorganismos y bacterias mediante un proceso de desinfección química como el cloro y la ionización, o mediante procesos físicos como la radiación ultravioleta. Aquí vemos el instrumento que utilizamos. Esto es un espectro electromagnético que nos ayuda a detectar y a eliminar los microorganismos y las bacterias dañinas. También se utiliza dentro del proceso la ósmosis inversa, que es la eliminación de sales y minerales disueltos mediante procesos de ósmosis inversas que utilizan membranas semipermeables. También el intercambio iónico, que es la eliminación de iones específicos mediante resinas de intercambio iónico que intercambian los iones presentes en el agua por iones de resina. Aquí vemos una pequeña imagen de lo que es el intercambio iónico, y pues vamos viendo que tenemos el agua cruda eh, con un cation fuerte. Tenemos un anión fuerte y un cation fuerte donde pues se utiliza este intercambio. Aquí nos dice que, por ejemplo, en las válvulas está la entrada de la mezcla de agua con aceite, hay una salida de agua diseltada, tenemos la extracción del aceite, la entrada del agua de lavado y la salida del agua de lavado. También está el proceso de destilación, que es la eliminación de contaminantes mediante el proceso de destilación, que consiste en evaporar el agua y recoger el vapor de condensado. Los tipos de agua que hay en la industria farmacéutica son los siguientes. Existe lo que es el agua potable, que cumple con las normas de potabilidad establecida por las autoridades sanitarias. Se utilizan aplicaciones generales en la industria farmacéutica como la limpieza y el enfriamiento. Las propiedades físico-químicas incluyen que tiene que tener un pH de 6 a 8.5, una conductividad de menos de 4.3 a 25 grados centígrados, y en sólidos disueltos totales menos de 500 partes por millón y ausencia de microorganismos patógenos. Su instrumentación en el control de procesos en el agua potable son los medidores de pH. El pH de agua es una medida importante para controlar la acidez o alcalinidad del agua, lo que puede afectar la eficacia de los productos farmacéuticos y la salud del paciente. Se utilizan medidores de pH para monitorear el pH de agua y ajustar el proceso de purificación en consecuencia. También se utilizan los conducímetros, que miden la conductividad eléctrica del agua, que está relacionada con la cantidad de sólidos disueltos presentes en el agua. Una alta conductividad indica una mayor cantidad de sólidos disueltos, lo que puede afectar la calidad de agua y la eficacia de los productos farmacéuticos.
Los conducímetros se utilizan para monitorear la conductividad de agua y ajustar el proceso de purificación en consecuencia. También tenemos los medidores de turbidez que se refieren a la cantidad de partículas sólidas suspendidas en el agua, lo que puede afectar la claridad y la apariencia de agua. Los medidores de turbidez se utilizan para medir la turbidez del agua y ajustar el proceso de purificación en consecuencia. Los medidores de cloro. El cloro se utiliza como desinfectante para eliminar los microorganismos presentes en el agua, lo que los medidores de cloro se utilizan para monitorear los niveles de cloro en el agua y asegurarse de que esté utilizando la cantidad adecuada para la desinfección. También tenemos medidores de temperatura que pueden afectar la eficacia de los procesos de purificación y estabilidad de los productos. Esto quiere decir que el medidor de agua nos ayuda a controlar que el producto activo no pierda, perdón, que el principio activo no pierda su eficacia y pues se mantenga estable. Los medidores de temperatura utilizan para monitorear la temperatura del agua y ajustar el proceso de purificación en consecuencia. En los equipos podemos hablar que los más comunes utilizados en la producción de agua potable son la bomba y las válvulas que controlan el flujo de agua en el proceso del tratamiento, los tanques de almacenamiento para asegurar un suministro constante de agua potable, los filtros para remover partículas y sedimentos del agua, medidores de turbiedad, pH, cloro residual y otros parámetros de calidad de agua, equipos de desinfección como cloradores o dosificadores de ozono para eliminar microorganismos patógenos. Aquí tenemos algunos de estos equipos, espero que los puedan observar. Vemos un espectrofotómetro y vemos unos medidores de pH y de conductividad. Un diagrama de flujo para ver de cómo sería el proceso, pues aquí habla de que tenemos, por ejemplo, la entrada del agua, pasa por unas rejillas, después pasa a un deserrenador, de ahí pasa a un sedimentador primario, de aquí pasa a un tanque de aireación, luego se va a la sedimentación secundaria, de aquí vuelve a pasar a un tanque de aireación, se repite el proceso, pasa al digestor anaeróbico, después aquí tiene un proceso con una antorcha de mentalino, se desinfecta, pasa a desinfectarse el agua tratada y sale el agua potable. También tenemos el agua purificada para inyectables, perdón, agua purificada, que sus siglas nos llaman de water purificating, que es agua potable que ha sido sometida a un proceso de purificación con la ósmosis inversa de intercambio iónico y filtración para eliminar sólidos disueltos, materia orgánica y microorganismos. Se utiliza en la fabricación de productos farmacéuticos como ingredientes, diluyente y disolvente. Las propiedades físico-químicas incluyen pH de 5 a 7, conductividad de menos de 1.3 a 25 grados centígrados, sólidos disueltos totales menos de 10 partes por millón y ausencia de microorganismos patógenos. Instrumentación y control de procesos de agua purificada. En la producción de agua purificada para uso farmacéutico, la instrumentación y control de procesos son críticos para garantizar la calidad y la pureza de agua producida. Algunos de los parámetros claves que deben controlar y medir en el proceso de producción de agua purificada incluyen conductividad. La conductividad es una medida de capacidad del agua para conducir electricidad y es una indicación de cantidad de iones disueltos en el agua. La conductividad se mide en microsiemens por centígrado y se utiliza para monitorear la eficacia de eliminación de iones durante los procesos de tratamiento de agua. pH. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de agua con el rango para el agua purificada de uso farmacéutico es normal de 5 a 7.5. El pH se mide de una escala del 0 al 14, donde decimos que al estar en el 7 es neutra. Aquí utilizamos también como variable de control la temperatura, que es un factor crítico en la producción de agua purificada, ya que puede afectar la eficacia de los procesos de tratamiento. La temperatura se mide en grados Celsius o grados Fahrenheit. Turbidez es una medida de la calidad de partículas suspendidas en el agua y se mide en unidades nefelométricas de turbidez. Una alta turbidez puede indicar la presencia de partículas finas o microorganismos.
También tenemos la variable de las endotoxinas, que son componentes tóxicos liberados por ciertas bacterias y son una medida de calidad microbiológica del agua. Las endotoxinas se miden en unidades de endotoxina por mililitro. Los equipos que se utilizan son el conducímetro, que es el instrumento que mide la conductividad eléctrica del agua y se expresa en microsiemens por centímetro. El pHímetro, que mide el pH de agua y se expresa en la escala del 0 al 14. Turbidímetro, que es un instrumento que mide la turbidez del agua y se expresa en unidades nefelométricas de turbidez. Endotoxinas, que es un kit de prueba que mide cantidades de endotoxinas presentes en el agua y se expresa en unidades de endotoxinas por mililitro. Contador de partículas, que es un instrumento que mide la cantidad de partículas presentes en el agua y se expresa en número de partículas por mililitro. Espectrofotómetro es un instrumento que se utiliza para medir la absorbencia de la luz por una muestra. Aquí vemos un diagrama de flujo de cómo sería la salida del agua de agua potable a agua purificada. En el proceso tenemos el agua potable de entrada, pasa al agua filtrada. Aquí tiene un proceso de agua, de un suavizante de agua. De aquí se le agregan algunas sustancias químicas para liberar el agua de cloro. Después entra una filtración. Después se le agrega una adición de dióxido de sodio. Pasa el agua conteniendo CO2 y después se filtra, después pasa el agua a 25 grados Celsius, después tiene un concentrado, el agua se permea, pasa a otro concentrado y ya sale el agua purificada. La norma ISO S5.1 es una norma ampliamente utilizada en la simbología asociada a la instrumentación industrial. Aquí representamos algunas simbologías que vienen en estos procesos, que son el sensor de temperatura, que representa con un círculo en una T en el centro, sensor de presión, se presenta con un círculo con una P en el centro, el sensor de nivel, que se presenta con un círculo con una línea horizontal en el centro, la válvula de control se presenta con un círculo con una línea horizontal en el centro, la bomba se representa con una P en el centro y una flecha que indica la dirección del flujo. El intercambiador de color, que se presenta con dos rectángulos en una línea diagonal entre ellos y una flecha que indica la dirección del flujo. El tanque de almacenamiento, que se representa con un rectángulo con líneas diagonales en el interior para indicar el contenido. El filtro, que se representa con un triángulo con una línea horizontal en la base y una flecha que indica la dirección del flujo. El mezclador, que se representa con un triángulo invertido en una flecha que indica la dirección del flujo. Tenemos las variables de control, que son flujo de agua. Esto es importante de controlar en el caudal de agua en cada etapa del proceso de purificación para garantizar que se cumplan las especificaciones del flujo y evitar posiblemente las obstrucciones o daños en los equipos. También otra variable sería la de presión, que nos habla de que el agua tiene que ser monitoreada en todo momento para garantizar que el proceso se lleve a cabo en condiciones adecuadas y evitar problemas de eficiencia en el proceso. Otra variable es la temperatura, que mide que sabemos que este es un factor crítico en el proceso de purificación, ya que es importante mantenerla dentro de los rangos de especificación para cada etapa del proceso. También está la conductividad, que hablamos de la conductividad eléctrica presente en el agua. Esta indica la cantidad de sólidos disueltos en el agua. Es necesario controlarla para asegurarse de que se cumplan los estándares de pureza requeridos. El pH, que garantiza la calidad del producto final, debe ser controlado y ajustado en cada caso de ser necesario. La concentración de cloro mide la concentración en el agua durante el proceso de purificación para asegurarse de que se cumplan los requisitos de eliminación de cloro residual. El volumen de agua tratada, se debe llevar a cabo un control de volumen de agua tratada para asegurarse que se cumplan los requisitos de producción y evitar posibles desviaciones en el proceso.
Luego, otro tipo de agua es el agua inyectable, que es agua purificada que ha sido sometida a un proceso adicional de purificación, como la destilación para eliminar impurezas y microorganismos presentes. Estas se utilizan en la fabricación de productos inyectables y la reconstrucción de productos liofilizados. Sus propiedades fisioquímicas incluyen pH de 5 a 7, conductividad menos de 1.3 a 25 grados centígrados, sólidos disueltos totales menos de 10 partes por millón y ausencias de endotoxinas bacterianas y ausencias de microorganismos patógenos. Su instrumentación y control de procesos del agua inyectable es la producción de agua inyectable, por sus siglas en inglés. Para uso farmacéutico requiere una instrumentación y control adecuada para garantizar calidad del producto final. Algunas de sus variables a controlar y sistemas de producción son flujo de agua. El agua en la producción del agua purificada es importante para controlar el caudal de agua en una etapa de proceso de purificación para garantizar que se cumplan las especificaciones del flujo y evitar posibles obstrucciones y variaciones en la calidad del agua. La temperatura, que como ya habíamos hablado, requiere una alta tensión, ya que la temperatura tiene que cuidar el poder destruir los microorganismos y las endotoxinas en este caso. La instrumentación de temperatura debe de ser precisa y estar calibrada para garantizar que la temperatura se mantenga dentro de rangos establecidos. La conductividad, que mide la electricidad que pasa por el agua, esta tiene diferentes puntos de procesos y debe ajustarse para cumplir con los estándares de calidad requeridos. El pH, que es el factor importante en la producción de agua inyectable, ya que un pH incorrecto puede afectar la calidad de agua y sus capacidades para disolver los medicamentos. La medición de pH debe ser precisa y estar calibrada para garantizar que el pH se mantenga dentro de los rangos establecidos. La presión del agua es importante mantener el flujo constante y para garantizar el agua fluya adecuadamente a través de los filtros y otros equipos. Para este proceso, los equipos del agua, para el agua inyectable, son los siguientes. Intercambiadores de color se utilizan para calentar o enfriar el agua según sea necesario en las diferentes etapas del proceso de su purificación. Los sistemas de filtración que se utilizan para eliminar partículas, microorganismos de agua. Entre sistemas de filtración utilizados se incluye la membrana, filtración por carbono activado y filtración por intercambio iónico. Generadores de vapor que se utilizan para producir vapor de altas temperaturas y esterilizar los equipos y tuberías. Sistemas de destilación se utilizan para producir agua purificada a partir de agua cruda. La destilación se utiliza para eliminar purezas como sales, metales pesados y microorganismos. Tanques de almacenamiento que se utilizan para almacenar agua purificada y agua de inyección en condiciones controladas. El diagrama de flujo es el siguiente. Tenemos el agua, entra por las columnas, se filtra, pasa por una serie de procesos hasta llegar a ser agua inyectable. Su simbología es el transmisor de presión, que es un símbolo ISA para un transmisor de presión, es un cuadrado con una P en el centro. Transmisión de temperatura, en el símbolo ISA para un transmisor de temperatura, su cuadrado con una letra T en el centro. El transmisor de nivel es el símbolo ISA para un transmisor de nivel, un cuadrado con la letra L en el centro. Válvula de control, para una válvula de control es un cuadrado, una lectura B en el centro y una línea diagonal que atraviesa el cuadrado. Para el sensor del caudal, el símbolo ISA para un sensor de caudal en un círculo con un F en el centro. El símbolo ISA para controlar el proceso es un círculo con las letras PID en el centro. Y aquí podemos checar otro diagrama del proceso para el agua inyectable. En conclusión, la instrumentación y el control de proceso en la producción de agua para uso farmacéutico es un aspecto crítico para garantizar la calidad y seguridad del producto final. En la industria farmacéutica se utilizan diferentes tipos de agua purificada para diferentes aplicaciones, como agua inyectable, agua para preparación de soluciones, agua para lavado de equipos, entre otros. Para lograr una producción eficiente y asegurar que el agua sea purificada, se requiere de una amplia variedad de equipos e instrumentos de control que cumplan con las normas y estándares relevantes y que sean capaces de medir y controlar los diferentes parámetros de proceso, tales como la temperatura de presión caudal, nivel, agua y calidad de agua. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho de su atención y pues espero
esta información les haya ayudado. Muchas gracias.